El poder de la fe, con Julio Hernández. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julio Hernández y para mí es un gusto recibirlos nuevamente en este su programa, El poder de la fe. Y hoy es un día muy especial porque, bueno, está conmigo un amigo que desde hace mucho tiempo quería invitarlo a este programa. Y él es Felipe Monroy, es periodista, es experto en temas religiosos y vamos a hablar sobre un tema que en estos momentos es un tema neurálgico en la situación religiosa que vivimos actualmente y vamos a hablar acerca de la película Los dos papas. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, Julio, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bien recibido aquí contigo, con todos ustedes. Ya sabes, es un placer. Este es tu evidentemente. casa. Muchas gracias. Esta es tu casa. Oye, pues ayer, ¿qué tal los Óscares? ¿No? Muy sorprendido y muy contento. La verdad es que en general todas las películas siento que trataban de expresar un grito fuerte de muchos directores, de muchos guionistas, claro, sobre las realidades de nuestra sociedad y nuestros conflictos que necesitan una vía de respuesta, y una de esas justamente es el Papa. Exacto. O los dos papas que necesita, es un conflicto, no hay que perderlo de vista, es un conflicto que necesita una respuesta. Oye, sácame de una duda, creo que nunca antes había sido nominada una película sobre un papa, ¿o es correcto? Mira, en los 92 años del Oscar no lo sé, pero es verdad que un tema de esta naturaleza no había estado en el mainstream de la producción cinematográfica mundial, o sea, que alguien hablara sobre la intimidad de la vida religiosa de los pontífices y que fuera tan actual, creo que no. Bueno, es que durante este tiempo nunca había habido dos pontífices. Nunca en la historia había pasado lo que estamos viendo. Entonces es algo realmente extraordinario. Pero nosotros no vamos a hacer un análisis cinematográfico, de actuación, y mucho menos, que no está de menos decir que las actuaciones de Anthony Hopkins son buenísimas, ¿no? Extraordinarios. Buenísimas. Y de John Pierce también. Pero, y de Jonathan Pierce. Pero aquí mucha gente nos ha preguntado, oigan, ¿es real lo que pasa en la película? Y creo que quisiera que fuera por lo primero que comenzáramos, ¿no? Okay. O sea, establecer que la película no es un libreto biográfico, que no es un documental, que no es un testimonio, que no es una película oficial. ¿Qué es esta película, Felipe? Mira, hay que empezar por el principio, dirían los clásicos. El director, Fernando Meireles, es el gran autor de esta película, La ciudad de Dios. Esta que tuvo mucho éxito, ¿no? Increíble, porque además trataba de mirar muy dentro de estos recónditos espacios de las favelas brasileñas, en donde se convive, pues sí, la necesidad de vivir, la supervivencia, el amor, el odio, el desprecio, la policía, la ley, la droga, el crimen, todo tiene que convivir y paradójicamente el lugar se llama la ciudad de Dios, ¿no? Es decir, ya Meireles tiene una inquietud sobre cuál debe ser el estatus definido de la ciudad de Dios, como San Agustín lo llamaba, ¿no? La ciudad de Dios como una estructura superior perfecta, y que todas las estructuras estatales, organizaciones comunitarias teníamos que ir perfeccionándonos hasta llegar a esa ciudad de Dios. Entonces Meireles dice, con esta ciudad de Dios vemos que no, que la perfección es imposible. Y esta inquietud de Meireles se renueva en la película de los dos papas, mirando algo que quizá los católicos no hemos mirado suficientemente, o con paciencia al menos, o desapasionadamente. Por primera vez en toda la historia, aunque a unos siempre les gusta sacar datos históricos, por primera vez en la historia han convivido dos pontífices ininterrumpidamente en 8 años. 8 años de un pontífice en funciones, que se llama reinante, Papa Francisco, y un pontífice que con una valentía y una capacidad de intelectual mayúscula decidió renunciar al activismo de gobierno del pontificado y decidió retirarse a la oración, un servicio que también es evidentemente vital para los católicos y los cristianos. Estos dos papas han tenido que convivir simbólica, real, geográfica, estructuralmente, como una circunstancia anómala, jamás vista en el Vaticano, jamás vista en la historia de la Iglesia,
que es muy nueva para los cristianos, para los católicos, que muchas veces nos genera muchos conflictos internos. Soy el team Francisco y soy el team Benedicto, cuando sí, no... como que hay una división, ¿no? Hay los una que división. están con Benedicto y los que están con Francisco. El conflicto no es entre ellos, el conflicto es cómo los cristianos y el mundo entero trata de acercarse a esta realidad inédita. O sea, jamás había ocurrido y no entendemos cómo vivir en este nuevo mundo, en esta posibilidad. Entonces, vivir en esta posibilidad es lo que el director en Los Dos Papas trata de acercarnos. Pone a los dos pontífices, pone al pontífice, a Benedicto, tratando de entender al otro que quedó en la terna anterior junto con él para ser papa, el que tiene una perspectiva sobre disciplina de la doctrina, otro que tiene una perspectiva sobre reformar algunas de los mecanismos, pero que los dos tienen un cariño gigantesco por la Iglesia, un amor por la Iglesia, un amor tan grande que los hace ser auténticos. Y esto es lo importante. Si algo es positivo en la fe católica es la autenticidad de la vida del cristiano frente a las necesidades y a los retos de cada una de sus épocas. El Papa Benedicto es auténtico en su interés de dar lo mejor de sí, que es su gran intelectualidad para el próximo siglo, para el siglo que vivimos y para las próximas generaciones, Dios mediante. Y el Papa Francisco quiere dar de sí auténticamente su interés por la caridad, la misericordia, la ternura y la revolución de la esperanza, que él los ha llamado así, para vivir esta vida que Benedicto básicamente construyó unos pilares de intelectualidad perfectos para nuestra vida católica, nuestra vida cristiana. Entonces, allí creo que es donde empieza verdaderamente el interés de Meireles, de ver algo que quizá los católicos no estábamos viendo, y ver que este conflicto no es entre los dos papas, sino es el conflicto de cómo el mundo se quiere aproximar y tiene que aproximarse a esta realidad tan rica, tan diversa y tan compleja, que al final son dos expresiones diferentes, pero de un mismo amor a la Iglesia. Ahora, en este momento, mucha, sobre todo prensa internacional, señala un conflicto de división entre el Papa Francisco y el Papa Benedicto, sobre todo desde que vino el último sínodo de la Amazonía y claramente en las cuestiones del celibato sacerdotal y algunos otros elementos que se han estado observando y que muchos esperan ver los resultados de la encíclica que va a publicar el Papa, ¿no? Ahora, ¿hay realmente esa división dentro de la Iglesia entre los dos papas? ¿O es una visión o es una postura de ciertos grupos, de ciertas corrientes, de ciertos periodistas? O sea, ¿qué es lo que realmente sucede? Porque la gente está como a la expectativa de qué es lo que está sucediendo en el Vaticano, ¿no? Y también quiero hacerte otra pregunta muy en relación a esta, pero primero compártenos esto. Mira, yo creo que el Papa Benedicto ya lo había insistido en alguno de sus mensajes para los medios de comunicación, pero Francisco lo dejó muy claro en varias intervenciones también específicas para los periodistas. Dice que la oportunidad de un medio de comunicación, de un periodista, es construir. Ya, pues construir paz, construir bondad, construir justicia, construir. Pero cuando te esfuerzas mucho en ver el conflicto para destruir es cuando caes en un pecado gigantesco. Entonces, los dos papas han sido consistentes en esto. Además, es evidentemente evangélico. O sea, no se lo inventan porque ellos lo sepan, sino porque defienden una tradición y la palabra de Dios, que es evidentemente lo más sabio que hacer en estos momentos y siempre. Pero lo duro y lo triste, lo pongo desde mi sentimiento, es ver cómo no solamente medios de comunicación, sino diferentes grupos sociales, incluso algunos grupos católicos, religiosos, católicos, parroquiales, etc., ceden a esta postura del conflicto. Les gusta vivir en ese conflicto. Ahora, hay una diferencia grande entre vivir en un conflicto y comprender las tensiones normales entre los seres humanos. Sí. Y hay tensiones normales, hay cosas que necesitan ser debatidas, necesitan ser reflexionadas. La Iglesia Católica preserva la doctrina, la doctrina más que la disciplina, conserva la doctrina
desde siempre y la ha llevado, la ha conducido a lo largo de los siglos en las más diversas realidades. Esa doctrina la tuvo que conducir desde los reyes, ¿no? El poder, la virtud de la sangre y de la herencia como la gracia de Dios para poder gobernar un pueblo, fíjate, o sea, la tuvo que llevar desde esa realidad hasta nuestra realidad, que es la democracia, la participación libre de los ciudadanos, la responsabilidad compartida, comunitaria, etcétera. O sea, y la doctrina sigue siendo la misma. Ahora, estos cambios a lo largo de las épocas necesitan actualización, necesitan ayornamiento, que le dice a la Iglesia Católica, y ha venido sucediendo. Y este ayornamiento causa indefectiblemente tensiones. Hay gente que puede estar más a favor, más en contra, pero dialogándolas, compartiéndolas. Como dijo aquí el Papa en México, y eso me gustó cuando se lo dijo a los obispos, pero realmente está hablando todos, yo creo. Si van a tener un conflicto, si van a pelearse, háblenlo abiertamente, háganlo derecho, de frente. Yo no opino así, yo no opino así. Y después de que expresen sus ideas, júntense, vayan a orar, compartan. Creo que esa es la enseñanza del Papa Francisco, pero creo que es lo que tenemos que entender a propósito de estas tensiones. No es un papa y es otro y están peleados y van en direcciones diferentes, sino el mundo va a una dirección que todavía desconocemos, es nuestra ignorancia, nuestra bendita ignorancia, que no sabemos a dónde van las cosas, pero nuestra bendita gracia es que confiamos en el Señor y confiamos en su palabra y en su doctrina para poder estar presentes en la realidad que venga, en las realidades que vengan. Y esto creo que tenemos que aprenderlo. Esto creo que Meireles en su película lo trata de explicar con este tango, este baile. Sí tenemos diferencias, sí hay tensiones, pero podemos comulgar. O sea, podemos vivir juntos, podemos coincidir en algo. Podemos dejar nuestras poses, nuestras posiciones y podemos compartir algo. Podemos compartir una pizza que pasa en la película. Que esa es la eclesialidad, ¿no? Que esa es la eclesialidad, o sea, y tantas cosas tan diferentes. Por ejemplo, el nuncio apostólico en México, antes de estar en México, estaba en África, y él refiere una cosa que a nosotros podría parecernos incomprensible, que algunos pueblos de África, para representar honor, se sientan. Ajá. Y los pueblos occidentales y nosotros, para representar honor, nos paramos. Son condiciones completamente diferentes, pero el sentido es el mismo. Exacto. Honrar, por ejemplo, honrar al Señor, honrar a Dios, honrar a tus padres, honrar al prójimo, y los expresamos de maneras diferentes. Entonces, estas tensiones van a ser naturales, pero la certeza de la fe es la que ayuda a la gente a llevar esta fe a donde tenga que llegar, al futuro, a la esperanza, a lo que venga, y con esa confianza de mirar, con esa claridad de ser hermanos, ¿no? A pesar de las tensiones y las diferencias que tengamos a veces. Ahora, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la película, el guión? ¿Es realmente lo que nos presenta la película? ¿Se asemeja a la realidad? La figura de Benedicto, ¿es esa su figura? La figura del Papa Francisco, ¿es esa su figura? ¿O es una visión personal del director? Porque eso es muy importante. Hay gente a veces que cree que una película es una muestra de la realidad, ¿no? Como cuando ves Los 10 Mandamientos o algunas otras películas. Por ejemplo, un ejemplo grandísimo, hay muchísimas películas sobre la vida de Cristo. Sin duda. ¿No? Y todas son diferentes. Sí, ¿no? sí. Cada una tiene un elemento. Ya había Betamax en el año 0, ¿no? Se pudo grabar. Pero cada director le imprime, digamos, su visión, la forma en que lo ve, cómo lo interpreta, o incluso resaltar lo que le agrada, o incluso manifestar algo o querer hacer decir algo que no es. Bueno, ¿no? Sí, sin duda. ¿Qué pasa en la película? ¿Realmente hay semejanza en las interpretaciones con la realidad de la vida de los papas? No. Creo que el director se toma muchas licencias en las dos personalidades. En verdad he tenido la fortuna de convivir con ambas personalidades, con el Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio en Argentina, pude convivir con él. Como Papa también ya en la Santa Sede pude dialogar un par de veces con él.
Con Benedicto tuve la oportunidad de dialogar y encontrármelo 2 veces en la visita del Papa, de Benedicto a México. Estuve en el avión junto con los periodistas, me encargué de darle un presente y en nombre un poco del pueblo mexicano. También en ese mismo, ya de regreso a Roma, nos sentaron con el Papa y pudimos platicar un rato con Benedicto. No, ninguna de las personalidades se parece realmente a lo que magistralmente hicieron Hopkins y Pierce. No se parecen, pero funcionan para la historia, funcionan para que la historia que quiere contar pues, resultara positiva, resultara visible, agradable. Voy a empezar con Benedicto. Benedicto, cuando lo conocí, me pareció un hombre muy tímido, con una voz muy suave, muy baja, casi como pidiendo permiso para poder hablar, siendo el Papa, atención. Y siendo alemana. Muy suave, muy gentil, muy cortés, muy tímido. Ajá. Incluso una anécdota es que mientras estábamos platicando le hice una pregunta y como que la pregunta no estaba en el libreto, por supuesto, pero como que no se la dejaron responder. Y en ese momento el cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, le pone la mano arriba al Papa Benedicto y como que lo mira y le dice, no voy a contestar eso. y Benedicto ni se inmuta, dice, bueno, no, o sea, obedece, es una persona verdaderamente gentil. Anthony Hopkins en un par de escenas hasta levanta la voz y su cara, etcétera. Funciona para esto, pero nada que ver con el Papa Benedicto. Nada que ver con la personalidad real de Papa Benedicto. Con el Papa Francisco exactamente lo diferente, aunque Pierce lo hace magistralmente. También el Papa Francisco tiene episodios muy duros. Su propia historia personal como jesuita, como formador, como responsable de la comunidad jesuita, como arzobispo en Buenos Aires, como cardenal también, lo puso en diferentes circunstancias en las que tiene que ser y que tuvo que ser rígido, ampliamente desconfiado y rígido. Entonces tiene sus etapas un poco oscuras y lo hemos visto, ¿no? El Papa Francisco tiene sus etapas un poco oscuras que no se reflejan en la película, pero que también muestran bondadoso, amable, demasiado bonachón, ¿no? Aunque me gusta que el Papa refleja un poco esta oscuridad que todos tenemos derecho a tenerla a veces. Pero la grandeza del Papa Francisco, al menos en estos últimos casos donde la mujer lo jala y él se enoja, etcétera. Y la manotea. Pero pidió perdón, y pidió perdón, y pidió perdón, y perdón. Y yo creo que sí hace una introspección fuerte de su actitud y lo vive y nos enseña también a pedir perdón y a recibirlo. Arrepentirnos y a pedir perdón. Entonces, creo que sí, no nos quedamos con esas interpretaciones, pero creo que hay que darle crédito de que las puso así para que nos dijera algo que funciona en la historia, ¿no? Ahora, ¿qué tiene de positivo y qué tiene de negativo la película? De positivo. ¿Cuáles son las cosas positivas que nos deja? Ajá. ¿Y cuáles serían las cosas negativas? De positivo, creo que las escenografías, los espacios, o sea, el Castel Gandolfo es bellísimo. La fotografía y todo eso, pero yo me refiero en cuanto a la historia, en cuanto a la visión, digamos, teológica, ¿no? O sea, ¿qué nos deja de bueno la película? Yo creo que la oportunidad de dialogar, la riqueza que existe en la contraposición de personalidades, aprender a dialogar. Son dos naturalezas muy diferentes, Benedicto, Francisco, pero conviven. Pudieron comer juntos, pudieron dialogar juntos, pudieron escuchar música juntos, pudieron después esconderse un poco de la gente juntos. Esta parte también de no olvidar que detrás de estas personas que el Espíritu Santo ha elegido para conducir una iglesia en diferentes realidades, pues tienen obviamente guardan junto con nosotros una humanidad, dignísima humanidad, pero que también pues tiene sus riesgos naturales, ¿no? Claro. Riesgos de ira, riesgos de impaciencia, riesgos de ignorancia. Pues también hay muchas cosas que desconocemos, gracias a Dios que desconocemos, y reconocerlo es positivo, y reconocerlo en un diálogo es muy bello y genera comunión. Claro, que eso es muy importante, te voy a decir por qué.
Porque últimamente vemos en algunos círculos eclesiásticos, que no son pocos, que hay posicionamientos, ¿no? De repente alguien dice, yo soy conservador y estoy con el Papa Benedicto, y yo soy liberal y estoy con el Papa Francisco, y incluso hasta a veces hay condenación de unos hacia otros, ¿no? Si estás apoyando al Papa Benedicto, estás mal, y si estás apoyando al Papa Francisco, estás mal. Y no aprendemos eso que tú dices que es importantísimo, el diálogo, la eclesialidad, la comunión, la búsqueda del discernimiento, ¿no? Creo que eso es importantísimo, y que se ve reflejado ahí en esa película, ¿no? Y es curioso, y por eso es tan rico y lo valoro tanto, y creo que mucha gente lo valora, que alguien externo a la iglesia tenga esa sensibilidad de advertirlo, creo que nos tiene... De querer abrirnos los ojos. Creo que tiene un valor importante y nos tiene que mover mucho el corazón a los católicos, a los que somos católicos, para saber cómo es que nos ven de fuera y cómo es que también nos quisieran ver de fuera, ¿no? La frase también evangélica, míralos cómo se aman, míralos cómo conviven. Creo que una de estas búsquedas, que no la bandera expresa Meireles como directores, bueno, ustedes como católicos, ¿cómo viven? Y miren, ya les presenté esto que ustedes piensan que es conflicto, pero ¿ustedes qué ejemplo me van a dar a mí como católicos después de esto? Y creo que en algunos casos, pues sí, no seguimos ayudando, no nos cae mucho el 20, pero pues otra vez va a caernos el 20 tarde o temprano, porque también la realidad apremia, las urgencias sociales, culturales, económicas, políticas, nos interpelan a todos, particularmente a los católicos, para que independientemente de defender ideologías, posiciones, culturas, etcétera, defendamos lo que realmente vale la pena, que es la dignidad del ser humano, la dignidad de la vida de todo ser humano, en todas sus etapas y en todas sus condiciones. Entonces, la realidad es dura, seguirá siendo dura, puede ponerse peor, es normal. Hay quienes van a defender X o Y, Z. Joaquín Phoenix lo dijo de una manera bellísima en su... ¿Cómo se atreven a embarazar a vacas y para sacar a sus bebés y comérnoslos? Pues bueno, piensa en las vacas, bueno, piensa en la dignidad de las personas. Hay mujeres sometidas a esas mismas circunstancias, y hay niños que están sometidos a esas mismas circunstancias del capitalismo agresivísimo, cruel. Hay también pueblos enteros sometidos a otras dinámicas políticas, medio comunistoides y medio socialistoides, y que también están sometidos a esa indignidad. El arte, la cultura, etcétera, nos obliga a mirarnos nuevamente como católicos, y lo hace Meireles, nos pone como frente a un espejo, y creo que es una gran oportunidad para que los católicos, independientemente de las luchas políticas que tengamos, recordemos que detrás de cada una de nuestras luchas tiene que estar la búsqueda de la dignidad de la vida del ser humano. Y esa creo que es la mejor enseñanza que a mí personalmente me ha dejado ver la película de los dos papas. Que además la película toca temas álgidos de la vida eclesiástica, ¿no? Sin duda. Como la pederastía, como el encubrimiento, como muchos otros temas que son cruciales en este momento en la vida de la iglesia. Eso será querer abrirnos los ojos y analizar lo que está sucediendo dentro de nuestra propia iglesia, y querer hacernos reflexionar sobre el cambio que necesitamos hacer. Absolutamente. Nuevamente, la realidad nunca ha sido sencilla. Imagínate lo que significaba para la iglesia convivir con personajes tiránicos como los reyes, que en su merced estaba el destino de todas las familias de su feudo, de su reino. Ha tenido que encontrar la transición hacia la democracia, ha tenido que pasar por, y debido a veces confiar malamente en tiranos, en dictadores, le ha dado la mano a gente que traicionó esto, el principio básico del evangelio, que es ayudar a la gente, que es ser caritativo y bondadoso a la gente y salvar su alma y salvar su cuerpo. Sí, y seguramente seguirá pasando. Eso no nos tiene que sorprender. Seguiremos cometiendo errores, pero la brújula de la comunión no es solamente por cumplir con un rito, sino con
Además, el rito, que por ejemplo los católicos, la comunión llega después de la conclusión de un gran rito en donde tenemos que hermanarnos, pedir perdón, reconocer nuestros errores, dialogar, escuchar la palabra, darnos la mano, darnos la paz, abrazarnos juntos, decir que somos una familia, y entonces viene la comunión. Entonces, este proceso tenemos que vivirlo constantemente, y cuando vengan dificultades grandes, que las vendrán, creo que tenemos que entender que todo este proceso lo tenemos que seguir viviendo diariamente para llegar a la comunión y hacer algo positivo por nosotros, por nuestro prójimo, y evidentemente para dar gloria y alabanza al Creador que por algo nos puso en este momento y en esta historia. Pues Felipe, hemos hecho un análisis de la película, de la realidad que estamos viviendo. ¿Con qué te quedas tú y qué le recomendarías a la gente a partir de esta obra y a partir de este momento histórico que estamos viviendo? Pues pocas recomendaciones inteligentes puede ayudar, pero la oportunidad que la gente, incluso los hermanos católicos, que tengan esa libertad y esa posibilidad de dejarse vulnerar por otros productos de comunicación. Muchas veces nos quedamos solamente con consumo interno y tenemos que mirar hacia afuera lo que los demás están produciendo, otras iglesias, otros credos, gente que no cree, o otras industrias, para ver cuáles son sus propios gritos y sus propias búsquedas. Creo que estos Óscares en particular, son muy reflexivos. Me han dejado esa inquietud. Una película sobre cuáles son las dimensiones de sentimientos espirituales, legales, personales, en una ruptura de algo que es para los católicos vital, como el matrimonio, que se preserve la dignidad de ese matrimonio y de la pareja y de los niños que salgan, que sean producidos de ella, que nazcan de ese amor. Otro, ¿cómo entendemos una sociedad cuando abandona a los más desgraciados y cómo no esperamos que ellos, los más desfavorecidos, cómo no esperamos que ellos puedan caer en circunstancias tan dramáticas como en la de Joker? ¿Cómo pensar que estas diferencias abismales entre culturas, cultura de prosperidad y cultura de mendicidad, cómo van a enfrentarse constantemente y cómo somos capaces de llegar a la autofagia de nuestra propia realidad para poder superar nuestra condición económica? O sea, todas estas películas de este año el tema de los nazis, cómo superamos un discurso de odio, tradicionalmente de odio, sin reconocer que también los muchos absurdos de la historia, los muchos absurdos de nuestros resentimientos, cuajados desde no sé cuántos años. Todas estas películas nos tratan de decir, y desde la industria del cine, algo que aparentemente se la pasa vendiendo dólares, ¿no? Nos están exhibiendo los grandes gritos que la humanidad tiene, que estas personas tienen, que los creadores y los artistas tienen. Y creo que los católicos tenemos este chance, porque además tenemos una riqueza gigantesca, tenemos que aportar algo. Tenemos que decirles que, independientemente de todos estos conflictos y estos desafíos que ellos ven, los católicos podemos dar algo, podemos dar no solo palabra y evangelización, ¿no? También podemos dar silencio, podemos dar resiliencia y podemos dar acompañamiento de otra naturaleza para poder construir comunidad sin ser propagandísticos, claro. Sino, como te decía, para que los demás vean, nos volteen a ver y digan, mira cómo se aman entre ellos, ¿no? Sí, que además pues también caemos en la estigmatización, ¿no? de los productos y separamos, ¿no? Esto es del mundo y esto es de Dios. Lo del mundo no me sirve, lo de Dios sí. Y estigmatizamos, ¿no? Señalamos, condenamos, estigmatizamos. Y no nos damos cuenta que todas las realidades pueden ayudarnos a aprender, a crecer y sobre todo a ser más humanos. Sin duda alguna, sin duda alguna. Pues Felipe, ha sido un placer verdaderamente, hermano, como placer. Siempre. Muchas gracias. Plática interesantísima y bueno, tú vas a estar en algunos otros programas, primeramente Dios, que vamos a tocar otros temas interesantes. A su servicio, a tu servicio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que estas reflexiones hayan sido de vital importancia para sus vidas y déjenos por favor sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en otra emisión de su programa El Poder de la Fe. Hasta pronto, que Dios los bendiga.
El poder de la fe con Julio Hernández.